No. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Este es la masterclass gratuita de neurofisiología muscular con neuroelectroestimulación con Mario Di Santo y Eduardo Brandenburg. Les platico una semblanza de ambos ponentes. Mario Di Santo es profesor e investigador cordobés con más de 30 años de trayectoria en entrenamiento y educación física. Es licenciado en educación física y en ciencias de la educación, con estudios en filosofía, docente en el IPEF de Córdoba y vinculado a la School of Human Kinetics and Recreation de Memorial University en Canadá. Ha asesorado a deportistas y a equipos de alto rendimiento y es autor de libros sobre flexibilidad y amplitud de movimiento. Su especialidad integra neurociencias aplicadas al ejercicio para optimizar rendimiento y prevención. Eduardo Brandenburg es licenciado en Kinesiología y fisiatra por la UVA, con más de 30 años de experiencia clínica y deportiva en Argentina y México. Trabajó en hospitales de referencia como el PENA y el PAMI. En México fue coordinador de terapia física en el Hospital Ángeles Lomas. En el deporte profesional ha sido director de Ciencias Aplicadas al Deporte en Santos Lagunas y Atlas. Hoy dirige el área en Santos y coordina terapia física en el IDCC de Torreón. Es docente internacional en TNM y TMR y expresidente de Asmerede. Bienvenidos, Edu y Mario. Hola, muchas gracias, Dali, muchas gracias, Mario, también por estar siempre conmigo y muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Edu. Buenas tardes a todos, buenos días, donde estén. Y ya estamos preparados para por lo menos una hora y un poco más con ustedes, hora y media. Eh, Dali, no sé si quieres arrancar o hay gente en sala de espera que está entrando o Eh, arrancamos de una no, vez. ya pueden arrancar. Nosotros los vamos agregando, entonces sin problema. Bueno, hoy vamos a hablar de dos cosas fundamentalmente. Vamos a hablar de neurofisiología y vamos a hablar de electroestimulación, pero de un enfoque un poquito diferente de la electroestimulación que como lo venimos hablando en los webinares anteriores. ¿Ok? Para empezar, voy a compartir pantalla y hacer una primera aproximación o disparador para que empecemos a pensar sobre lo que es la fuerza y lo que es la contracción muscular. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla. Ok. ¿Ya aparece, se ve en pantalla o todavía no? Sí, Hay neurofisiología, control neuromuscular. ¿Sí se ve? Sí, sí se Sí, ve. Bueno, perfecto. Muy bien. Creo que voy a poner en modo presentación. Ok. Y esto, ¿cómo se quita? Muy bien. A ver, a ver. Bueno, vamos a empezar a pensar de lo macro a lo micro. A nivel de la ultraestructura, vamos a decir, que participa en la neurofisiología de la contracción muscular, la fuerza está en relación con el número de puentes cruzados de miosina que pueden interactuar con los filamentos de actina. Esto ya entendemos que estamos a nivel proteico, ¿ok? Eh, Estos números de puentes no van a cambiar a lo largo de, vamos a decir,
de un individuo entrenado. Sí, si no están entrenados, lo que va a pasar que estos puentes es como las redes neuronales, no están activas. Están los puentes, pero no están disponibles. Y el entrenamiento lo que hace es hacer que estos puentes estén disponibles. ¿Ok? De eso se trata. La fuerza, hay muchas formas de definirlo, pero una de ellas es la habilidad para generar tensión bajo determinadas condiciones definidas por la posición del cuerpo. Es decir, que no es lo mismo el arco de movimiento que se produce y el torque dependiendo de una articulación, si está más en rotación interna o en rotación externa, o en flexo o extensión, digamos, ¿no? O abducción o aducción, que son los planos y los ejes que manejamos. El movimiento que se aplica a la fuerza y tipo de activación que sabemos que puede ser concéntrica, excéntrica o isométrica. Isotónica en realidad entran las concéntricas y excéntricas. Creo que no vale la pena meternos en hablar de los tipos de contracciones concéntricas y excéntricas. Pero por otro lado, lo que determina la fuerza es la velocidad del movimiento. Y este es un elemento que por ahí no todos lo tenemos en cuenta. ¿Qué tendrá que ver la velocidad con la fuerza? Y están íntimamente relacionados. Y este es el concepto yo que quiero hablar ahora, digamos, ¿no? Porque en los deportistas no solo interesa la fuerza aplicada en relación con la velocidad del movimiento, sino que también es importante considerar la fuerza que se puede manifestar en un tiempo dado, sobre todo en tiempos muy reducidos, como es el caso obviamente de deportistas de alto rendimiento. Y en ese tiempo reducido, ante esta realidad, la fuerza de un deportista también se puede definir como la máxima tensión manifestada por el músculo en un tiempo determinado. Entonces ya no hablamos solamente de la habilidad de ejercer tensión, ¿ok? Sino también esa tensión en un tiempo determinado. Ya estamos cruzando dos factores. La región presináptica de la unión neuromuscular contiene un segmento axonal desmielinizado de la motoneurona que se ramifica en una serie de terminales nerviosas. Característicamente, estas terminales nerviosas forman bucles redondeados o elípticos sobre la superficie de las fibras musculares y el tamaño de estos bucles parece estar relacionado con el tamaño o diámetro de la fibra muscular. Acá es importante hablar de tamaño. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos modificar el tamaño del bucle porque no nos podemos, obviamente no podemos alterar esa fibra, esa terminación nerviosa desmielinizada. Pero si nosotros pegamos un electrodo de electroestimulación que tiene, no sé, 4 por 4 centímetros, o 3 por 3 o redondo, o 5 por 5, lo que estamos haciendo, y por ahí no nos detenemos a pensar en eso, y quiero que nos detengamos a pensar en eso el día de hoy, estamos aumentando el tamaño de esos bucles de forma exteroceptiva, es decir, nosotros estamos aplicando una corriente eléctrica que, sumada a la corriente eléctrica de las terminales nerviosas fisiológicas, aumentan el tamaño de ese bucle. Y el tamaño de estos bucles, digamos, al estar relacionado directamente con la fibra muscular, y estimula las terminaciones nerviosas, que aparecen como una red de filamentos delgados sobre la superficie de las fibras musculares. Entonces, en otras palabras, lo que estaríamos haciendo con la electroestimulación, simultáneamente con la contracción voluntaria,
neurofisiológicamente hablando, lo que estaríamos haciendo es aumentar la interacción con las motoneuronas o con las unidades motoras, mejor dicho, no con las motoneuronas, perdón, discúlpeme, con la placa neuromuscular y las unidades motoras de estos bucles elípticos que están en la superficie de la fibra muscular. La acción de la acetilcolina básicamente causa un cambio, y esto es neurofisiología pura, causa un cambio en la forma y en la tensión del canal. El canal o los canales permiten que pasen fácilmente los iones. ¿Qué iones? El de sodio, que es de carga positiva, el de potasio, obviamente que es de carga positiva, y el del calcio, que es de carga positiva. Y los iones negativos no pasan por el canal debido a que existe una fuerte carga negativa en la boca del mismo. Esto es importante entender que para que se estimule, es decir, que esta acetilcolina, este mediador químico, estimule las proteínas de actina y miosina, los iones positivos y fundamentalmente el sodio, más que el potasio y el calcio, son los que van a dar la mayor respuesta neuromuscular. La corriente entonces de entrada del sodio, la corriente de entrada del sodio es la que predomina y produce los potenciales despolarizantes. La irrupción de las cargas positivas en la membrana postsináptica crea un cambio local en el potencial de la membrana de las fibras del músculo que se determina como potencial de placa motora. Y este potencial de placa motora es el que produce la despolarización de la membrana del músculo hasta su nivel de disparo y genera el potencial de acción que se entiende por la membrana muscular en todas las direcciones a lo largo de las fibras musculares e inicia la contracción del músculo. En otras palabras, si nosotros potenciamos que entre más sodio, más carga positiva, porque hay una corriente eléctrica del cuerpo, pero si nosotros le metemos otra corriente eléctrica, lo que estamos haciendo es que se potencie la entrada del sodio y la despolarización de la membrana muscular mucho más rápido. Esto tiene que ver con una palabra que usamos muchas veces, o yo uso muchas veces, que hablo de la preactivación. Es decir, la preactivación, el músculo, vamos a suponer que un músculo se contrae, digamos, el delay, el tiempo de contracción de un músculo, no sé, del bíceps femoral, está alrededor de los 25 milisegundos, más o menos, digamos, ¿no? Ok, si yo preestimulo para acortar el tiempo de la cronaxia, la respuesta va a ser mayor. Entonces, la membrana del músculo, obviamente que se va a despolarizar, va a generar un potencial de acción mucho más rápido y va a preactivar al músculo. Es lo mismo que decir, bueno, no es lo mismo, pero también sucede al revés. Si tenemos un músculo no entrenado, el tono muscular, que es el estado de semicontracción del músculo, la respuesta va a ser más lenta. Y como dijimos que la fuerza no depende solo del reclutamiento de unidades motoras, sino también de la velocidad, entonces está claro que si tenemos que contraer un músculo no entrenado, va a tener menos fuerza. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo lo podemos preactivar? ¿Siempre es haciendo ejercicio? Pues ahí es la respuesta. Muchas veces, y es digamos, la propuesta que yo vengo a hacerles ahora, es que pensemos que un deportista antes
de meterse en el gimnasio o al mismo tiempo que se mete al gimnasio, imagínense si estamos mandando una preactivación para que los iones de sodio penetren más rápido en los canales con electroestimulación. Y también, y ahora voy a hablar de eso, lo podríamos hacer con contracciones isométricas. Imagínense, antes de hacer el entrenamiento deportivo, hacer un par de contracciones isométricas, que es básicamente lo que yo les estoy proponiendo en esta charla, digamos, ¿no? Bueno, la duración de un estímulo nervioso es de unos 5 milisegundos aproximadamente, ¿no? Mientras que la contracción muscular tarda en decenas, por eso hablé de 20 milisegundos. ¿Se acuerdan que dije el bíceps femoral 25 milisegundos? Y hasta puede ser arriba de 100 milisegundos la respuesta muscular. Entonces, el estímulo nervioso es muchísimo, muchísimo más rápido que la respuesta, perdón, que la respuesta del estímulo muscular. Y en este desfase del estímulo nervioso, que está desfasado con la respuesta muscular, se apoya el fenómeno de la sumatoria de impulsos. Importantísimo este término de sumatoria de impulsos o sumatoria temporal. Cuando llega el primer estímulo nervioso, activa la unidad motora y esta se contrae. Si llega un segundo estímulo, escuchen bien, un segundo estímulo de intensidad suficiente, a pesar de que la unidad motora no se haya relajado todavía por completo, se produce un nuevo proceso contráctil que se superpone al anterior. Punto y explicación. Yo, digamos, neurológicamente o fisiológicamente el cuerpo manda un estímulo nervioso en unos 5 milisegundos para que se produzca una respuesta muscular en 20, 30, 50 milisegundos. Ok, pero si antes de esos 50 milisegundos yo le voy a mandar otro estímulo durante el movimiento que está haciendo, se va a producir lo que acá llamamos sumatoria de impulsos. No es otra cosa que optimizar el estímulo nervioso que da fisiológicamente el cuerpo. Otra vez volvemos, y por eso digo, es una mirada diferente que les pido que tengamos el día de hoy a la electroestimulación. Acá no es que sea la justificación. Acá lo que estoy diciendo es que si la electroestimulación es lo suficientemente, el estímulo lo suficientemente fuerte como para sumarse a un estímulo nervioso fisiológico, entonces esta sumatoria de impulsos va a reclutar sí o sí mayor cantidad de unidades motoras. Y en el fin de cuentas, el objetivo final es estimular mayor cantidad de unidades motoras. No hay otro objetivo. Yo no lo encuentro en el entrenamiento. Hay muchos objetivos, pero el principal, finalmente terminamos en reclutar la mayor cantidad de unidades motoras. No solo en un músculo. Esto va a conllevar que a través de las fascias, este reclutamiento de mayores unidades motoras de un músculo o de unas fibras musculares, no es la palabra correcta, pero tómenme la licencia, contagien a unidades motoras de músculos sinergistas, por ejemplo, ¿ok? De una cadena muscular, por ejemplo, si lo queremos ver así. Entonces, cuando llega el primer estímulo nervioso, activa la unidad motora y esta se contrae. Ya dijimos que llega un segundo estímulo y antes que se relaje, va a potencializar. Para alcanzar los niveles requeridos es de intensidad y duración
de la contracción, es preciso que se produzca un efecto de sumatoria temporal. No puede, y acá hay un tema, la sumatoria no puede ser asincrónica, tiene que ser sincrónica. Y uno dice, ¿y cómo sabemos que es sincrónica? Es que se van a sincronizar, es que esta es la magia de la combinación de la contracción voluntaria con la contracción involuntaria del electroestimulador. Se va a sincronizar, es el cuerpo el que va a sincronizar, no es el electroestimulador el que va a sincronizar. Cuando reciben dos corrientes eléctricas en la misma unidad de tiempo, aunque no estén en la misma frecuencia, ahora vamos a hablar de frecuencia, aunque no estén en la misma frecuencia, el cuerpo sí o sí tiene que sincronizar, sí o sí. Lo que se logra gracias a la emisión de potenciales de acciones sucesivos a una elevada frecuencia, y cuando hablamos de elevada frecuencia, estoy hablando dentro de las bajas frecuencias, es decir, menos de 100 Hz, menos de 100 ciclos por segundo. Estamos hablando aproximadamente entre 50 y 60 Hz, ¿ok? Desde la motoneurona, de las fibras inervadas. De esta manera, cada nuevo estímulo llega antes que se produzca la relajación de la fibra, ya sea relajación completa o parcial, y por lo tanto adiciona su efecto contráctil. Repito, adiciona su efecto contráctil al que vino inmediatamente precedente, digamos, ¿no? Cuando la frecuencia de los estímulos es alta y obviamente no permite que entre ellos haya una relajación muscular, y por eso hay que tener mucho cuidado, no hay que pasarse de frecuencia. Con frecuencias altas se puede producir, se fusionan estas, digamos, estos estímulos, se fusionan y se llega a una contracción tetanizada. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos que llegue a una, es decir, si la frecuencia es muy alta, por eso hay que tener mucho cuidado con usar corrientes de media frecuencia. No quiere decir que sean malas corrientes, insisto, pero el riesgo de que el músculo se tetanice por esta sumatoria que hablamos recién es mucho más factible que se dé con una frecuencia de 200, 300, 500, 1000 Hz. Es mucho más fácil que se dé a que se dé con una frecuencia de 50 Hz. Por eso las frecuencias, si bien son, vamos a decir, altas, en realidad me refiero que son altas dentro de lo que es la baja frecuencia. La máxima tensión desarrollada por un músculo se manifiesta en el momento en que se contagian de forma sincronizada el mayor número de unidades motoras. Por eso hablé de contagiar, digamos, ¿no? Esto es la sincronización de las unidades motoras. La sincronización de las unidades motoras pueden hacerse gracias también a los propioceptores que tenemos justamente en las fibras intrafusales, en el perimicio, en las fascias, es decir, en los tendones, bueno, obviamente en el uso neuromuscular, en el órgano tendinoso de Golgi. Si no existiesen estos propioceptores, no se podría sincronizar la contracción muscular y sería una contracción asincrónica. Y si es una contracción asincrónica, es patológicamente probable que el músculo se lesione o vulgarmente, como decimos, se desgarre. Entonces, la sincronización podemos
producirla de dos maneras. Fíjense, con una contracción, otra vez lo mismo, ¿eh? Con una contracción isométrica previa, yo te pido que hagas una contracción isométrica previa a antes del entrenamiento y ya estás sincronizando con una electroestimulación que también te va a producir una contracción isométrica si lo haces sin movimiento de las palancas, de los segmentos corporales o ambas. En personas sedentarias, el número de unidades motoras que pueden ser movilizadas en términos de fuerza no supera el 30%. Estamos hablando que en una persona sedentaria no vamos a reclutar más del 25 al 30%. Pero, sin embargo, cuando hablamos de deportistas o personas entrenadas, podemos llegar a reclutar entre el 80 y el 90%. Ese trayecto, ese gap que hay entre el sedentarismo del 20 al 30% y el deportista profesional o, vamos a decir, el individuo entrenado al 80-90%, lleva un periodo, lleva un periodo. En el menor de los casos, si es un sedentarista, nos va a llevar 6 meses. Pero, si es un deportista, nos va a llevar 2 meses. Los cambios en porcentaje de reclutamiento de fibra muscular nos va a llevar como máximo 2 meses en un deportista. Es decir, un deportista que se toma un mes de vacaciones, en menos de 2 meses. En un mes puede volver a reclutar entre el 80 y el 90% de las unidades motoras. Esto suele conocerse como coordinación intramuscular. Ya sabemos que hay una coordinación intermuscular, pero el reclutamiento interno es una coordinación intramuscular. El proceso que permite aumentar el número de unidades motoras que pueden ser reclutadas de forma sincronizadas, parece estar en realidad en un circuito de Reshwab, que es un circuito de inhibición. Reshwab no es un facilitador este circuito, es un circuito de inhibición. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué? Por parte del sistema nervioso central, ya que este circuito es el responsable de la inhibición de la motoneurona a las que se encuentran asociadas. En este sentido, se observa que estos circuitos de Reshwab reciben a través de las vías descendentes una influencia inhibitoria o facilitadora, que dependerá de qué? Del tipo de contracción. Según Pillard, también señaló que las motoneuronas de una misma población tienden a sincronizarse debido a su dependencia del mismo mando central y por efectos del cuerpo eléctrico provocado por las motoneuronas colindantes. En este caso, se observa que durante la contracción isométrica de creciente magnitud, no una isométrica suave, sino de menos a más, el principal mecanismo para incrementar la tensión era el reclutamiento de las unidades motoras adicionales, que era lo que decíamos. Nosotros necesitamos, el nervio va a mandar el estímulo en la placa neuromuscular, pero eso no va a alcanzar para optimizar la fuerza. Para optimizar la fuerza necesitamos el reclutamiento de las unidades motoras adicionales. ¿Ok? Y en este caso, obviamente, si lo hacemos, los niveles de fuerza van a ser más altos y el mecanismo predominantemente es el aumento de la frecuencia de excitación de las unidades motoras. En este gráfico, si nosotros vemos entonces la tensión muscular arriba
y queremos un incremento del reclutamiento de la tasa de disparo, vamos a decir, de la tasa de disparo, de la cronaxia, ¿ok? Si nosotros queremos un mayor reclutamiento, tenemos que aún antes ir activando las frecuencias y es la preactivación lo que me va a lograr un incremento en el reclutamiento, la preactivación. Si no, el reclutamiento va a ser más débil y entramos en otro problema, en el tema de una patología muy conocida por nosotros que son las tendinopatías, las tendinitis. El problema es que si no preactivamos, si el músculo no tiene un tono muscular adecuado a esa preactivación, y entonces por sobreuso de ese músculo, si hablamos del cuádriceps, por sobreuso del cuádriceps, si no está preactivado, lo que va a pasar es que el tendón rotuliano supra e infrapatelar va a tener que hacer un mayor esfuerzo para la extensión de la rodilla. Y ese mayor esfuerzo, en repetidas ocasiones, sin una preactivación del cuádriceps, nos puede provocar una inflamación del tendón, porque no está preparado el tendón para mover el segmento de toda la pierna en extensión, a la extensión, perdón, ¿ok? Y eso entonces sería como, no sé si usar la palabra prevención, pero todos podemos hablarlo, digamos, y entenderlo, no sé si es la más correcta, pero eso sería, por ejemplo, parte de la prevención que tendríamos que hacer para lesiones musculares. La prevención tiene que ser una preactivación, y la preactivación, yo les digo que la pueden hacer con ejercicios, contracciones isométricas, o con electroestimulación, o con ambas. Bueno, todas las fibras musculares se contraen y relajan en una acción de tipo vibratorio. Las distintas frecuencias tienen su límite próximo a los 50 Hz. Yo les hablaba antes de 50 a 60 Hz. Esta frecuencia lo que permite afirmar que antes este tipo de frecuencia se alcanza el máximo número de unidades motoras que intervienen en una contracción. Esto otra vez nos hace pensar que las corrientes de media frecuencia, de 200 o de 1000 Hz para arriba, es decir, vamos a correr no solamente el riesgo de tetanizar, sino también vamos a correr el riesgo de no alcanzar el máximo de unidades motoras que van a intervenir en la contracción. O voy a tener que jugar con la intensidad o con el ancho de banda, pero aún así, no voy a tener la mayor efectividad. Y yo quiero que el músculo sea capaz de alcanzar las máximas tensiones. La sincronización de los impulsos de las unidades motoras puede ser definido como la coincidencia en el tiempo de los impulsos de dos o más unidades motoras. No quiere decir que al mismo tiempo que yo contraigo un músculo voluntariamente, el electroestimulador va a hacerlo en el mismo momento, pero la diferencia no va a superar el tiempo de contracción neuromuscular que estamos hablando, que son en el bíceps femoral de 20, 22, 23, 25 milisegundos. Va a ser menor. Y como está dentro de eso, de esos 25 milisegundos, entonces sí se va a producir esta sincronización. ¿Por qué? Porque si yo contraigo en isometría un músculo o voluntariamente un músculo y, no sé, 20 segundos o 10 o 2 segundos más tarde o 5 segundos más tarde contrae el electroestimulador, es más, un segundo más tarde no se va a producir esta sincronización. Entonces, es decir, en principio, la relación tensión-longitud establece que la máxima fuerza de un músculo depende también de su longitud. Entonces ya tenemos otro factor.
Teníamos el factor tiempo. Ahora le vamos a meter, lo vamos a complicar un poquito más. Le vamos a meter un factor que es la longitud de la fibra muscular, ¿ok? O de las fibras musculares. En el sistema musculoesquelético, la longitud de un músculo está relacionada con el ángulo articular que el músculo cubre. Por lo tanto, existe una longitud óptima y un ángulo articular óptimo en la cual la fuerza es máxima. El especialista en cuál es cómo encontrar y cuál es el ángulo máximo es Mario Di Santo, y a mí me encantaría que cuando él ahora empiece su participación pueda a nosotros cultivarnos sobre el tema justamente de ese ángulo, cómo buscar o a nivel articular para optimizar la contracción muscular. Entonces, debido a la fuerza muscular, depende de la velocidad contráctil, de la fuerza, también depende de la velocidad del movimiento, y ya sabemos que también depende del ángulo. Estas últimas dos características relacionadas con el aplanamiento de la curva fuerza-velocidad actúan como mecanismos que ayudan a mantener el patrón uniforme de los sarcómeros cuando el músculo trabaja con cargas elevadas, o a prevenir que los músculos sean estirados bruscamente cuando de repente soporta una carga por encima de su fuerza isométrica máxima. La forma de la relación fuerza-velocidad depende fuertemente de la distribución del tipo de fibra. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Denme un segundito. Le hago. Dejar de compartir. Muy bien. Ya no se ve la pantalla proyectada, ¿verdad? No se ve. Perfecto, buenísimo. Bueno, le paso la palabra a Mario y luego ya pasamos a preguntas y respuestas o aclaraciones. Mario, está silenciado Ahí está. tu micrófono. Ahí va, perfecto. Ahí vamos y listo. Porque justo en base a lo que es curva longitud-tensión, a la presentación le agregué unas diapositivas justo en ese momento. Justo particularmente en ese momento para que podamos hablar de la curva longitud-tensión y complementar todo lo brillante de tu exposición, Edu, que agradezco muchísimo. Antes de iniciar, un agregado nada más a lo que decía Edu. La discusión durante el siglo XX acerca de la transmisión química o eléctrica a través del sistema nervioso llevó aproximadamente 30 años de investigación y debate. Estaban los partidarios de la transmisión química, que básicamente tenía un punto débil, no podía explicar la velocidad de transmisión. Y los partidarios de la transmisión eléctrica, entre ellos el famoso neurofisiólogo premio Nobel John Eccles, que insistía en que la transmisión era eléctrica, hasta que finalmente el descubrimiento fue integrador. La transmisión es química a nivel de la hendidura sináptica, pero luego eléctrica a nivel del axón. Por lo tanto, a nivel de la neurona presináptica, las respuestas adaptativas en cuanto a aumento de los ramales, claro, nerviosos, como así también
el tamaño de los botones sinápticos o el número o el número de vesículas que tenga la terminal sináptica depende de la frecuencia de estimulación eléctrica. Es decir, es electroquímica, es eléctrica a lo largo del axón y química a nivel de la sinapsis, del botón sináptico y de la membrana postsináptica y de la hendidura sináptica. En definitiva, las adaptaciones a nivel químico están en estrecha dependencia con las adaptaciones o con la frecuencia de estimulación a nivel eléctrico. Por el axón circulan impulsos eléctricos, pero la transmisión sináptica es química. Ahí es donde media la acetilcolina, en donde la vesícula se rompe. Claro, se estudió mucho y se debatió el mecanismo con arreglo al cual la apertura de la vesícula abre los canales de la membrana presináptica y las reacciones particulares de la acetilcolina con receptores de membrana postsináptica para la transmisión básicamente del impulso nervioso. Por eso nosotros por ahí decimos con mucha ligereza electroquímica y quería simplemente señalar que esto llevó 30 años de debate, ¿no? Y de frustración ante algunos experimentos y todo lo demás. Por eso es hermoso hablar de fisiología como vamos a seguir haciéndolo ahora. Vamos a compartir entonces ahora pantalla. Creo que la tenemos todo ahí. Ahí va. Ahí agrando la pantalla. Tiene que estar agrandándose ya. En donde vamos a seleccionar algunas diapositivas y agregué recién otras. Esa es un poco, viste, la ventaja, Edu, de venir después, porque escuchamos un poquito y podemos en el interín agregar. Las 3 diapositivas que vamos a ver ahora, o 4 iniciales, tienen que ver con la actividad refleja, que nos va a servir para pensar en términos de la potenciación del empleo del electroestimulador, el MioFit 4. La actividad refleja fue estudiada durante mucho tiempo y hoy el consenso es que básicamente no son respuestas, las respuestas reflejas tan groseras o no merecedoras o acreedoras de cierta desatención, sino que perfilan conductas integrativas orientadas como ventajas adaptativas para la supervivencia. Perfilamos a lo largo de la historia evolutiva este modo de respuesta refleja porque es facilitador de las acciones motoras que permiten la sobrevivencia. Por eso, estas propiedades de la actividad refleja que vamos a mencionar. El primer reflejo que tenemos acá, todos lo conocen, se llama reflejo miotático de tracción, en donde a partir de la estimulación del uso neuromuscular, localizado predominantemente, la mayor cantidad de usos neuromusculares están en el tercio medio, en el vientre muscular, a partir de la deformación de la porción central de la fibra intrafusal, se desencadena un cambio en la frecuencia de descarga por unidad de tiempo. Claro, aumenta la tasa de potenciales de acción que afieren hacia la médula espinal. Como vemos, esa información, esas ráfagas de impulsos eléctricos, acordate que el fenómeno químico se da en la transición músculo-nervio y nervio finalmente músculo. El resto de la transmisión es química, saltatoria a través de nódulos, se llaman nódulos de Rambier, que permiten acelerar la conducción del impulso nervioso. El nódulo de Rambier son como hendiduras entre trazos de mielina. La mielina aísla la transmisión del impulso nervioso. El nódulo permite el salto, básicamente, y la velocidad aumentada de la transmisión del impulso eléctrico. El ganglio de la raíz dorsal ya supone un pretratamiento de esa información aferente
para que finalmente esa información excitatoria se ramifique en tres. Por un lado, la neurona sensitiva despolariza a la motoneurona alfa. Claro, estos fenómenos que Eduardo explicó en relación a el ingreso de sodio, el egreso de potasio, el ingreso de cloro en menor proporción, tampoco se descubrieron a la ligera a lo largo del siglo XX, sino que fueron producto de años de investigación. Costó mucho llegar a saber que el sodio Na22, 2+, aumenta y el cloro ingresa en menor proporción y el potasio egresa, atraídos en reposo por los aniones proteínicos del soma de la neurona. O sea, no fueron descubrimientos de la noche a la mañana. Por eso invito a recorrer la historia de la neurofisiología a lo largo del siglo XX, porque la verdad, y la evolución de la neurobiología cognitiva, porque es fascinante ver todo lo que costó llegar a saber lo que hoy hablamos con tanta facilidad. La despolarización es transmitida como potenciales de acción a lo largo de la motoneurona alfa, generando la contracción muscular propiamente dicha. Por eso usted ve acá el martillito que le pega a la patela, el músculo se estira y responde inmediatamente con contracción muscular. La velocidad del estiramiento y por lo tanto la estimulación de tal o cual tipo de fibra intrafusal determinará luego la activación de tal o cual tipo de fibra extrafusal. De tal manera que si el estiramiento es rápido, responderá con una contracción rápida, activando fast twitch, claro, o fibras musculares rápidas, tanto las A como las B. Pero he aquí algo importante. Esta información proyecta al cerebro, particularmente a las áreas anestésicas, puntualmente el área 3A, en donde cada punto de nuestro cuerpo proyecta a una asamblea neural muy puntual de la corteza somestésica y del lóbulo de la ínsula, que también cartografía la disposición de los interoceptores de nuestro organismo. Pero acá está creo, uno de los aspectos más importantes con aplicación para la electroestimulación, incrementando de alguna manera o ampliando el empleo de esta herramienta. Como ustedes ven, esta neurona sensitiva de tipo 1A o eventualmente de tipo 2 ramifica hacia una interneurona. La interneurona, claro, desprende o libera ya no acetilcolina, sino que en este caso libera neurotransmisores que generan con los receptores de membrana posináptica, al contrario, hiperpolarización o aumento de la negatividad. ¿Claro? De la misma manera que despolariza al músculo donde se encuentra el uso neuromuscular, hiperpolariza, es decir, inhibe al músculo antagonista, claro, relajándolo. Este mecanismo permite potenciar utilidades. Vamos, 2 o 3 ejemplos, después se puede crear o pensar aplicaciones, pero si de pronto, básicamente, tenemos isquiotibio-peroneos en un estado de hipertono, claro, en una hipertonía, ya vamos a ver lo que es una contractura mostrando 7 tipos de motoneuronas, ya sabemos que una electroestimulación y o activación voluntaria de su antagonista, un estiramiento, perdón, de su antagonista, un estiramiento cualquiera, claro, dinámico o estático, relajará a ese antagonista como tal. Por eso muchas veces en contracturas, en vez de estirar el músculo contracturado, solemos estirar su antagonista. Lo mismo hacemos en los calambres. Pero acá es muy interesante pensar en términos de este mecanismo inhibitorio, claro, que
puede tener realmente mucha utilidad y aplicación práctica variada y potenciada por la electroestimulación. El reflejo de inhibición autógena es al revés. Si el estímulo ya no es sobre el vientre muscular, sino el estímulo mecánico, es aplicado o es básicamente tasado, sensado, en la unión miotendinosa, donde se encuentran los órganos tendinosos de Golgi, claro, ese aumento de la descarga por la neurona aferente 1B, claro, directamente va a activar dos interneuronas y las va a excitar a las dos interneuronas. Pero estas interneuronas van a provocar descarga de glutamato por un lado, inhibiendo al músculo donde está ubicado el órgano tendinoso de Golgi, y la otra descargará acetilcolina, inhibiendo al músculo antagonista. Esto se llama inhibición autógena y también nos puede servir para pensar en términos de cómo relajar a un músculo contracturado o activar a su antagonista. Claro, de acuerdo al tipo de acción que realicemos. Una isometría estimula después de un tiempo al órgano tendinoso de Golgi, induciendo su relajación. Por eso, la relajación del músculo durante el siglo XX perfilaron muchas técnicas facilitadoras del estiramiento en base a la isometría previa al estiramiento, la cual, para no provocar un incremento de la excitabilidad del músculo, tendría que tener una intensidad determinada. Lo mismo se puede hacer perfectamente a nivel de electroestimulación. Y activa al antagonista. Por lo tanto, si tenemos un antagonista que sufre dificultades para su activación, ya sabemos que inhibiendo al músculo motor primario, podemos usufructuar ese rédito para potenciar la activación de un músculo determinado que sufre dificultades para el reclutamiento de unidades motoras. El ejemplo típico es glúteo medio aductor. Por ahí tenemos un glúteo medio con dificultades de activación y un aductores hiperactivos que, si logramos la inhibición autógena de esos aductores, estamos en una condición óptima para provocar el incremento de excitabilidad de ese glúteo medio inactivo. Y lo mismo sucede con muchos otros grupos musculares. El reflejo extensor cruzado ya es más complejo, es multisegmentario y en él se involucran varias unidades, varias interneuronas, y básicamente lo explico muy rápidamente para que quede claro. Ante la activación de un grupo muscular determinado de un lado de tu cuerpo, el homólogo contralateral se inhibe y el antagonista contralateral se excita. Por lo tanto, claro, cuando hay necesidad, por dar un ejemplo, de estirar un grupo muscular reduciendo su excitabilidad, pre o co-contrayendo el homólogo contralateral, este se va a inhibir y voy a poder estirarlo mejor. Y si este músculo antagonista, claro, tiene dificultades para su activación, incrementando la tasa de activación del antagonista contralateral, tengo la posibilidad de aumentar su tasa de activación. Claro. Por lo tanto, si tengo isquios izquierdos con dificultad para reclutar unidades motoras, coactivando cuádriceps derecho, logro ese efecto cruzado de incrementar esa tasa de activación. Todo esto lleva a entender dónde podemos ubicar el MyoFit para, ya sea, incrementar la tasa de reclutamiento de unidades motoras o por depolarización o disminuir la tasa de activación de las mismas si el objetivo es reducir un estado de hipertono, de contractura o lo que fuere. Este esquema muestra los 7 tipos de unidades motoras que se conocen.
Fíjense qué interesantes. Las motoneuronas alfa, claro, son básicamente tres. Se llaman de slow twitch, claro, que es el twitch, es el tiempo que tarda básicamente la motoneurona en repolarizarse para despolarizarse nuevamente. Eso es más lento en ellas. Entonces tenemos las motoneuronas de tipo S que inervan fibras lentas, claro. Las motoneuronas alfa que inervan las fibras intermedias, las FTA, y las motoneuronas alfa que inervan las fibras rápidas. Claro, las de tipo 2B, las de tipo 2A y las de tipo 1. Estas son las fibras musculares, 1, 2A y 2B, inervadas por motoneuronas S de frecuencia rápida, claro, las motoneuronas intermedias y las rápidas. Prestemos atención al sistema motor gamma, que inerva las intrafusales. Tenemos las motoneuronas gamma estáticas que inervan, claro, las intrafusales lentas, tanto de bolsa nuclear estática como de cadena nuclear. Esto responde al estiramiento lento. La motoneurona gamma estática contrae las porciones polares de las fibras intrafusales lentas y las motoneuronas gamma dinámicas contraen los extremos de las intrafusales de bolsa nuclear dinámica o intrafusales rápidas. Y nos faltan dos motoneuronas más. Estudiar motoneuronas es una de las cosas más lindas del mundo. Las beta, que coinervan extrafusales e intrafusales. Prestemos atención a las betas. Las betas estáticas inervan intrafusales lentas y extrafusales rápidas de tipo 2A. Y las beta dinámicas inervan intrafusales rápidas y extrafusales lentas. Esto se ha debatido como un servomecanismo para el control motor, pero lo cierto es que hay algo que se discute cada vez menos, porque cada vez entendemos, se conoce más, que lo que llamamos contractura supone un aumento de la tasa de activación de las motoneuronas beta, que coinervan intra y extrafusales, formando un circuito cerrado, un bucle que aumenta la tasa de contracción de ese músculo, pero no una contracción favorecedora del rendimiento, un estado de contractura que limita las propiedades neuromecánicas del sistema muscular. Por eso en las contracturas, nuestro gran desafío no es incrementar la aferencia, claro, desde las fibras intrafusales. Nuestro gran desafío es inhibir el sistema motor beta, porque al inhibir el sistema motor beta, inhibimos las intrafusales y las extrafusales. Ese es el objetivo. Un estiramiento dinámico muchas veces incrementa esa excitabilidad en el estado de contractura. Esta fue una publicación de 2023 en el Journal de Electrophysiology and Kinesiology, en donde fue el primer reporte en la historia de la ciencia del efecto inhibitorio del extensor cruzado, en donde pudimos observar cómo la contracción, claro, voluntaria de un músculo, en este caso es el que está acá, claro que estoy señalando ahora con el cursor, facilita luego el estiramiento del homólogo contralateral. Por lo tanto, excitando o contrayendo, en este caso flexores plantares izquierdo, facilitamos el estiramiento y el descenso electromiográfico, creo que fue el 13-16%, ya no recuerdo, del músculo target, que es, en este caso, los flexores plantares derechos, por pre y co-contracción del homólogo contralateral. Piénsenlo en términos de electroestimulación. Si tengo estos flexores plantares en un estado de contractura, claro, que no puedo relajar, electroestimulando
y o contrayendo voluntariamente el homólogo contralateral, facilito la relajación de ese músculo. Lo que recién agregué a las escondidas, hice trampa, Edu, agregando esto, fue el tema de la curva longitud-tensión, porque me pareció apasionante tu explicación, para que integremos básicamente lo dicho desde el punto de vista neurológico, claro, en donde Edu habló del fenómeno, digamos, presarcomérico. Veamos qué pasa con el fenómeno sarcomérico, que es lo que define la curva longitud-tensión. Claro, como ustedes ven, ella describe una relación entre fuerza y longitud, en donde, es cierto, la máxima longitud se logra a una longitud, lo adelanto, es aproximadamente de 2.6 micras, en donde se da la mayor tasa de vínculo entre actina y miosina. O sea, se establecen la mayor cantidad de puentes cruzados. Disminuye la fuerza si el sarcómero se acortan porque se solapan, claro, los filamentos finos, y también disminuye si el músculo se alarga demasiado. El límite de alargamiento del sarcómero para que por lo menos la última cabeza de miosina tome contacto con una troponina de la actina es 3.4 micras. Más allá de eso, ya hay otro elemento que evita que el sarcómero se siga estirando y que el músculo se rompa. El límite de estiramiento de un sarcómero para que se rompa es de 7 micras, prácticamente el doble. La estructura que vamos a mencionar permite la duplicación sin contacto de actina y miosina del sarcómero sin que se rompa. Por eso es tan importante. ¿Qué es la curva longitud-tensión? Es la representación gráfica que muestra la relación entre la longitud y la tensión. 3 tipos de tensiones que ya vamos a ver. Acá tenemos básicamente la curva longitud-tensión. Como ustedes ven, acá tenemos el músculo en el pico de fuerza que puede generar, que es una longitud intermedia, acortado genera menos fuerza, alargado genera también menos fuerza. Por eso tenemos 3 tipos de tensión. La activa, que es generada por los puentes cruzados de actina y miosina. La pasiva, que es generada por la fuerza elástica de la titina cuando el músculo está relajado. El titino opera como elemento elástico en serie con el músculo relajado. Y en paralelo, cuando el músculo está activado, sobre todo alargado. La tensión total es la suma entre la actividad y la pasiva. Por eso acá tenés la curva longitud-tensión. Fíjate cómo por debajo de las 2 micras se solapan filamentos de actina y miosina. A 2.4 micras se da el pico claro de tensión, que es donde el músculo puede generar más fuerza. Y si el músculo se sigue alargando, claro, ya pierde fuerza y pasa a ser, obviamente, el titina el responsable de esa tensión pasiva. Acá tenemos otros esquemas similares. Usted ve que en el rango de los 2.4 micras podemos generar la mayor tasa de fuerza, y cuando el alargamiento aumenta ya es más difícil, a menos que fortalezcamos una estructura. ¿Claro? Por lo tanto, la tensión cambia conforme la longitud de la fibra cambia también. Veamos. El músculo acortado. Los filamentos, los primeros filamentos de miosina y actina se superponen, se solapan, los elementos elásticos en serie se acortan y hay un rol poco trascendente del titino. Con la longitud normal, 2.4 micras, conexión óptima entre filamentos de actina y miosina, que es donde primero tenemos que intentar desarrollar la fuerza. Después tenemos que ir a longitudes mayores, que es ahí donde el sistema muscular protege y evita los grados redundantes de libertad que lesionan. Acá los elementos elásticos en serie se alargan, máxima posibilidad de generar fuerza y una intervención complementaria, pero no crucial de la titina.
El músculo alargado hasta 3.6 micras, los últimos filamentos de actina y miosina apenas se entrecruzan, los elementos elásticos en serie alargados, y acá es clave el rol del titín para preservar la tensión pasiva y la tensión total. ¿Claro? Por eso, cuando básicamente la tensión total es mayor, cuando el músculo está estirado y activo, es el punto donde la tensión total es mayor. Estos son gráficos similares, por lo tanto, si hay una relación entre titín y tensión total. Y bueno, ese es el meollo de la cuestión. Donde la tensión es alta, estando el músculo estirado, el rol del titín es crucial, evitando un mayor alargamiento del sarcómero. ¿Cómo lo hace? Acá tenemos algunos esquemas del titín. Ha evolucionado mucho el conocimiento del titín y la primera vez que me preguntaron de él fue en el 99. Yo lo había leído hace 15 días, por eso salí indemne de la pregunta al pecho en ese congreso. Pero básicamente ustedes ven que hay un punto, digamos un núcleo, que se llama N2A, es sensible al calcio. El calcio no solamente establece contacto con la troponina, haciendo que la tropomiosina vaya a sectores no inhibitorios y la cabeza de miosina tome contacto con la actina. El calcio también se vincula con la porción N2A. Por esa vinculación con la porción N2A, claro, este fragmento del titín se vincula con la actina y se enrosca. Al enroscarse, aumenta la tensión pasiva y total, evitando que la proteína Z se siga alargando, es decir, protege. Fíjate qué interesante esto, se llama teoría trifilamentar de la contracción muscular. Voy a buscar directamente un esquema que facilite. Acá tenemos uno, ¿ves? Como el titín, cuando el músculo se estira, estando activo, se enrosca a la actina. Acá lo tenemos. ¿Ven? Como el calcio vinculado con la porción N2A hace que la titina se vincule, claro, con la actina. Y acá tenemos como ese dominio IG, acá tenemos la N2A, se enrosca a la actina, haciendo básicamente que resistamos la fuerza mecánica que rompería el sarcómero. Por eso, esta es precisamente la tesis, entrenar la titina para que contribuya a una tensión total mayor a longitudes donde cada músculo es más vulnerable. ¿Y cómo lo entreno? Desafiándolo, es decir, por el incremento del estrés en los elementos elásticos en serie sin incrementar la longitud del elemento contráctil, con estiramiento en tensión activa, isometrías repentinas, es decir, hay toda una serie de... acá dejo de compartir, la reunión se está grabando, acá cierro ahí, dejo de compartir, ahí se dejó de compartir, creo. Ahí está. En donde, como ustedes ven, acá hay una doble, básicamente creo, interpreto esto, Edu, tesis que estamos defendiendo. Que la efectividad de lo que hagamos depende de esa tasa de reclutamiento de unidades motoras, que depende de la estimulación eléctrica local, pero también regional, porque como muy bien dijiste, la activación de unidades motoras vecinas, eso se llama irradiación proximal, aumenta la tasa de reclutamiento de esas que nos interesan, y por otro lado, el no dejar de lado el factor de la longitud del músculo en la cual tenemos que estimular. Y la isometría lo que permite es la precisión de la longitud. Uno puede determinar la longitud y por ende el ángulo articular en el cual quiere entrenar, con un efecto regional 15 grados para arriba y 15 grados para abajo. Por eso la isometría nos es tan tremendamente útil para precisiones en cuanto a ello.
Lo otro que permite la isometría es detectar ángulos amnésicos, no solamente músculos amnésicos o olvidados de la contracción, la amnesia glútea, por ejemplo, es muy conocida, sino longitudes amnésicas, es decir, por lesiones mal curadas, fibrosis, longitudes en donde le cuesta al sistema nervioso incrementar la tensión total, reclutar más unidades motoras, y es justo ahí donde el músculo se vuelve a romper. Todo esto lleva a desprender conclusiones acerca de si tenemos que activar voluntariamente un grupo muscular y queremos complementariamente ayudar con electroestimulación de acuerdo al objetivo excitatorio o inhibitorio, dónde ubicar los electrodos, el tipo de frecuencia, pero particularmente los grupos musculares donde ubicar esos electrodos. Por lo tanto, recordemos, pero esto lo digo como un resumen muy rápido, muy rápido. Si este es el músculo que quiero inhibir porque está hiperexcitado, colocando electroestimulación y activando en el homólogo contralateral, lo relajo y facilito su estiramiento. O lo que fuera, o relajarlo nada más. Y si lo quiero activar, colocando en el antagonista contralateral, incremento su tasa de activación. Esa es una forma sencilla, básicamente, de aplicar estos principios, que pueden haber mucho más consecuencias derivadas, pero ya no me quiero extender mucho más, sino dejarlo para que podamos ir a las preguntas de todos ustedes. Agonista-antagonista, la activación agonista-antagonista en un punto determinado sirve no para facilitar excitación o inhibición, claro, porque para eso usamos músculos contralaterales. Sirve fundamentalmente para la estabilidad articular por cocontracción. Por eso muchas veces usamos el MyoFit en agonista-antagonista, claro, para facilitar la estabilidad articular por cocontracción en rangos articulares particulares. Y de esto creo que la página que organiza Tali, tiene decenas de films, de videos, donde se muestra la ubicación del MyoFit para ya sea la facilitación de la inhibición el incremento de la excitabilidad. Lo último, Edu, y ya abro el panorama para preguntas. No confundir desfacilitación o depresión homosináptica con básicamente la inhibición postsináptica. Claro, la depresión homosináptica se da cuando la neurona aferente se fatiga o reduce la tasa de liberación de acetilcolina. Y la inhibición es el fenómeno, básicamente la inhibición es el fenómeno de la membrana postsináptica que se puede dar por la intervención de aferencias provenientes de otros músculos que generan reflejos, como por ejemplo inhibición recíproca o autógena. Por lo tanto, ¿qué es la desfacilitación o depresión homosináptica? Empiezo pedaleando fuerte, doy el ejemplo, la bicicleta. No voy cansando y voy pedaleando más despacio, hasta que me paro. ¿Y qué sería la inhibición generada por los reflejos con hiperpolarización? Voy andando en bicicleta y ¡pum! Freno de golpe. Son mecanismos distintos, pero muy interesantes en sus consecuencias derivadas. No sigo porque podríamos estar hasta la hora de la comida, pero creo que está abierto el panorama para lo que más me gustó de hoy es que hablamos poco de electroestimulación y mucho de neurofisiología, o de fisiología neuromuscular aplicada, que es la base para potenciar el empleo de la herramienta que nos convoca, que es el MyoFit. Excelente, Mario, excelente. Después de las preguntas, te voy a hacer yo una pregunta. Con mucho gusto. Con Perfecto. mucho gusto. Ay, pues muchas gracias a ambos por sus maravillosas presentaciones. Eh, bueno, les voy leyendo algunas preguntas. Una es, en un paciente con clavo
endomedular y clavos de fijación tras un accidente y tuvo fractura multifragmentada de tibia y peroné. ¿Se puede colocar electroestimulación después de un cierto tiempo? Ya que algunos artículos mencionan que la electroestimulación está contraindicada en pacientes con algún material de metal, prótesis. Y también otra persona preguntó que si un paciente con marcapasos se le puede aplicar electroestimulación en un esguince de tobillo. Ok, la respondo yo esa rápidamente. Sí se puede aplicar, no está contraindicado con un clavo o una instrumentalización, siempre y cuando sea corriente de baja frecuencia. Es decir, la que produce el MioFit u otros equipos, pero asegúrense que sea de baja frecuencia, hasta 120 Hz nada más. Porque de mayor frecuencia ya empieza a generar calor. Y el calor, si el clavo intramedular, hoy ya no se hacen así, pero si tiene material férrico, se puede llegar a calentar. Entonces, para no producir ese calentamiento, hoy en día se usa titanio, se usa otros materiales que ya no se calientan, pero los libros están escritos hace 50 o 40 o 30 años atrás, cuando estos materiales de instrumentalización no se usaban. Entonces, para cubrirse pusieron directamente que está contraindicado. Vuelvo a repetir, no está contraindicado siempre y cuando uses corriente de baja frecuencia. No uses corrientes de media y mucho menos de alta frecuencia. Y respondiendo al marcapasos, yo personalmente tengo marcapasos y perfectamente me hago electroestimulación a nivel de pierna, no importa si es tobillo, como dijo este chico, pantorrilla, muslo, rodilla, y no hay ningún problema, no está contraindicado. Lo que está contraindicado es usar electroestimulación en la zona del tórax. Perfecto, pues muchas gracias. Y también, bueno, otra pregunta es, hablando de la fuerza en el deporte, ya sea explosiva o de resistencia, si tienes los rangos de movimientos limitados, ¿es muy notorio la afectación deportiva al realizar fuerza? Si quieres, la respondo. Depende de cada disciplina deportiva en particular, básicamente, ¿no? En términos generales, cuando falta rango de movimiento suficiente en función de esa disciplina deportiva, habrá inexorablemente una exigencia mayor por parte de los músculos motores primarios que tienen que generar ese arco aumentado por la falta de calidad de deformación mecánica de los componentes plásticos, elásticos y miofaciales a deformar. Por ejemplo, si soy nadador y tengo poca flexibilidad en el pectoral, en la fase de recobro voy a tener que hacer más fuerza. No va a quedar y voy a perder fuerza que en la sumatoria total me va a mermar el rendimiento. Si la flexibilidad cápsula ligamentaria miofacial de mi pectoral y dorsal son buenas, entonces deltoides y los músculos responsables de la fase esa de recobro gastarán menos energía. Por lo tanto, un buen rango de movimiento siempre va a redituar a favor de una menor pérdida de energía, venciendo resistencias que no tenemos eh, entrenadas, sumamente entrenadas por flexibilidad. Tali, sigamos. Muchas gracias. Ahora también preguntan, en una tendinitis del manguito rotador, ¿a qué ángulo se le empezaría la isometría? Más Dale, allá de lo Edu. que conteste Mario, yo diría, en el ángulo, la respuesta es muy fácil, en el ángulo que no ocasione dolor. Sí. Por otro Así, lado, sí, 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 no, totalmente de acuerdo. O que no provoque más dolor que el que la persona ya trae. claro. El manguito rotador, recordemos, bueno, son 5 músculos: supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor y subescapular. O sea que cuando hablan de manguito rotador también hay que precisar de qué músculo es el afectado. En la mayoría de las veces es el supraespinoso, pero las funciones de estos 5 músculos varían. Ok. No sé si me falta alguno, el manguito rotador, capaz que sí, pero son los 5 más importantes. No, está bien, está correcto. Dicen, para personas que se le dificulta la hipertrofia en algún grupo muscular, ¿ayuda la electroestimulación para generar mayor ganancia de masa muscular?
No es sí, pero básicamente tiene que estar apoyada por otro tipo de variables que ya son estrictamente metodológicas, como por ejemplo la duración completa de la serie, la pausa de recuperación, el grado de acidez del medio interno. Por eso muchas veces nosotros utilizamos para la inhibición artrogénica y la pérdida, la sarcodinapenia, en tanto en la electroestimulación, que nos sirve muchísimo, y el BFR, que permite digamos, resistencias bajas, generar muy prontamente un medio interno ácido que influye sobre la señalética molecular, que culmina con una mayor síntesis de proteínas. Así que es una herramienta complementaria, pero no la única. Y una más que no es tema de esta webinar, es el tema nutricional. Totalmente. Claro. Perfecto. Si tengo codo de tenista en el brazo izquierdo, ¿me recomiendan ponerme el programa de epicondilitis del Miofit en el brazo derecho o en el izquierdo? Edu. Ok, ok. Depende. Acá siempre busquemos el propósito. La pregunta clave es el para qué. Si Ujú. vos querés inhibir el dolor, si vos querés inhibir el dolor, tendrías, como es una unión, el epicóndilo, donde es la unión de 6 tendones en forma helicoidal en una zona, y son uniones tendinosas, no musculares, tenés que ponerlo en la zona local, porque es el tendón el que quieres inhibir el músculo. La respuesta no es muscular en el contralateral. Ahora bien, estamos hablando que hay los músculos del epicóndilo, si mal no recuerdo, son segundo radial externo, extensor común de los dedos, extensor propio del dedo gordo, anconio y eh, me estoy Supinador. olvidando de uno. Mm, supinador, exactamente, y Ah, supinador. Y supinador, correcto. Entonces, si tu propósito es inhibir el dolor a nivel tendinoso, poné los electrodos en la misma zona del epicóndilo. Es decir, uno va en el epicóndilo y el otro te recomiendo que vaya sobre la línea del extensor común de los dedos en el antebrazo. Con 2 electrodos, un canal alcanza, programa endorfínico, programa TENS, cualquiera funciona. Ahora, si tu propósito, y acá es lo importante, es que se relaje el músculo que te está ocasionando esa epicondilitis, que es el extensor común de los dedos, ahí sí iría con la teoría que explicó Mario de activar los flexores comunes de los dedos en el mismo brazo homolateral, o activar los extensores con un programa de fuerza, de musculación, de hipertrofia, activar los extensores pero del otro brazo. No sé si se entendió la pregunta, la respuesta. Edu, entendiste perfecto inhibición recíproca y extensor cruzado. Lo dijiste a la perfección. Está perfecto. Bien. Súper. Perfecto. En términos generales, ¿cuál es la cantidad máxima de hertz que se pueden aplicar a una persona tanto no entrenada como entrenada? Esta frecuencia varía si existe algún tipo de padecimiento, por ejemplo, una neuropatía diabética. A ver, acá están mezclando varias cosas, pero vamos a explicar. Las corrientes interferenciales, por ejemplo, son corrientes de media frecuencia, van hasta 2000 Hz. ¿Se pueden utilizar? Sí, se pueden utilizar. Lo único que yo aclaré en mi ponencia es el tema de el riesgo que corres de tetanizar el músculo. Y si tetanizas el músculo, no logras el reclutamiento de fibras musculares. Todo lo contrario. Entonces, pero no es que no se pueda usar, vas a tener que jugar con intensidades más bajas o con tiempos más bajos.
Nunca vas a trabajar con altas frecuencias. Altas frecuencias, por ejemplo, el ultrasonido megahertz, porque provoca otro tipo de respuesta y no bajo ningún concepto el ultrasonido te va a producir una contracción muscular, bajo ningún concepto. Eso ya son megahertz. Saliendo de la corriente eléctrica, voy a ir a la corriente electromagnética. La corriente electromagnética de alta frecuencia, vamos a decirlo así, los equipos de corriente electromagnética de alta frecuencia no suben los 500 Hz. Entonces, a la pregunta, ¿cuánto es lo máximo? Lo ideal es menos de 80 Hz. Eso es lo ideal, entre 50 y 80 Hz. Y podés trabajar hasta 500 Hz, 1000 Hz como máximo. La segunda parte de la respuesta era si esto puede producir una neuropatía diabética, ¿entendí bien o no? Si la frecuencia varía, o sea que si se puede variar la frecuencia, si existe algún tipo de padecimiento como una neuropatía diabética. Ok, en un paciente diabético, si vos estimulas los mecanismos propioceptores subdérmicos y miotendinosos o también ligamentarios, cápsulo-ligamentarios, si tú estimulas en el pie, en una patología, estos interoceptores o propioceptores, correr riesgo importante de despertar una neuropatía diabética. Y ahí no importa qué corriente estés usando, salvo la corriente galvánica, que es una corriente continua. Si no usas una corriente galvánica, si usas otro tipo de corriente, entonces no importa qué corriente es, media o baja frecuencia, no importa la cantidad de hertz, el riesgo está. La recomendación es, si tiene diagnosticado una diabetes importante, yo no haría electroestimulación de ningún tipo en la pierna, de la rodilla para abajo no haría. Ok. En un paciente con gonartrosis izquierda de grado 3, ¿cómo se podría trabajar la remusculación con electroterapia y cómo sería correcto ocuparla? ¿Qué articulación? Gonartrosis izquierda de grado 3. Pero, la gonartrosis, Ah, Gonartrosis. artrosis en la rodilla. en la rodilla. Adelante, Mario. Básicamente nosotros vivimos trabajando con eso y estados previos, ¿no? Condropatías. Este, realizamos básicamente acciones isométricas en cadena cinemática cerrada, utilizando básicamente programas isométricos de MioFit que aumentan la tasa de reclutamiento de unidades motoras. Ejercicios sencillos en ángulos que no aumenten la tasa de dolor, en donde la espalda contra la pared, empuja, claro, ya sea la espalda o empujando de frente, bipodal, monopodal, en donde acoplamos básicamente la duración de las acciones isométricas al programa del MioFit. Luego pasamos a las acciones excéntricas, luego progresivamente a las concéntricas, ya una progresión tranquila, evitamos cualquier tipo de estrés mecánico por impacto y la gente mejora muchísimo la calidad de vida. Lo que es discutible es la regeneración del cartílago articular en seres humanos. No, lo digo discutible porque en modelos animales se ha comprobado que se puede regenerar, pero más allá de eso, no lo vamos a discutir ahora porque si no, no terminamos más. Es la forma en que nosotros solemos trabajar con esos casos, que hay muchísimos. Sobre todo los pacientes que en la década del 70, que estaba de moda y era lo considerado como correcto, la extirpación completa de los meniscos, y que hoy sufren procesos severos de artrosis en rodillas. Quiero aclarar algo más. Lo busqué rápido porque no me lo acordaba de memoria y ya lo encontré en la tabla. El programa de hipertrofia, que tiene 5 niveles en el MioFit,
El nivel 1 arranca en 45 Hz, el nivel 2 50, el nivel 3 55, el nivel 4 60 y el nivel 5 65. Extraordinario programa para utilizarlo como lo explicó recién Mario, y ya acá estoy viendo el rango entre 45 y 65 Hz. ¿De qué va a depender si elijo la opción 1, 2, 3, 4? Del tipo de paciente que es, si es un paciente sedentario o no. Correcto. Muchas gracias. Tenemos 5 preguntas más, ¿está bien? Sí. Y ahí terminamos, bárbaro. Vale. Correcto. Para una fascitis plantar, ¿qué tipo de corriente es más recomendada y en dónde es lo más adecuado colocar los electrodos? Ok, ok. Tú quieres relajar el tríceps ural, es decir, los gemelos o gastrocnemios y el sóleo. Y si tiene plantar delgado, el plantar delgado. ¿Ok? Tú quieres quitarle tensión y no quieres que los dedos, el flexor común de los dedos y el tibial posterior se activen y vayan en garra. Yo activaría entonces el tibial anterior homolateral, es decir, pondría los electrodos, porque en una fascitis plantar todo el mundo lo que hace es ponerte la electroestimulación en la fascia plantar. Y yo creo que eso es un error. En mi concepción, si hay una irritación en la fascia plantar y tú haces electroestimulación, lo que estás haciendo es manteniendo esa irritación, no la estás desactivando. Entonces, yo, esto es algo muy personal, no haría electroestimulación en la fascia plantar. Volviendo a la explicación de Mario, entonces pondría un programa de fuerza para activar tibial anterior en la misma pierna de la fascitis plantar, o haría un programa de fuerza en los gemelos de la pierna contralateral. Recordemos, para agregar, lo que es, desde el punto de vista fisiológico, el dolor miofacial, que supone un aumento de la tasa de activación de las fibras lisas y filamentos libres de actina en las fascias, y por ende el objetivo, tal como lo dice Edu, no es aumentar la tasa de actividad de esas fibras lisas, sino disminuirla, relajar la fascia. El estiramiento de alta intensidad la aumenta en su excitabilidad, por eso la inhibición recíproca, aplicándolo en el tibial anterior y los extensores de los dedos, es mucho más inteligente que aumentar el tono miofacial utilizando electroestimulación en la fascia propiamente dicha. Perfecto. Si en un paciente con esguince de dedo pulgar ya lleva 4 semanas con terapia de electroestimulación miofíten, endorfínico y terapia manual, ¿qué más se puede hacer? Bueno, ahí Mario va a explicar, pero lo más importante es darle una estabilidad mecánica, no Totalmente. con una férula, sino muscularmente hablando, y una estabilidad inteligente propioceptiva. Adelante, Mario. Sí, no, hoy justo por Tecnofits dimos un seminario que habíamos grabado en nuestro lugar de trabajo de codo, mano y muñeca. Y la parte de mano y muñeca, hermosa, porque no sé qué cantidad de ejercicio para estimulación de la mano, entrenamiento de los lumbricales, una belleza salió. Así que hay cualquier cantidad de ejercicios para la estabilidad de estas articulaciones, inclusive con artritis en adultos mayores. Si bien no podemos remodelar la cápsula deformada, hemos logrado a través de esas acciones isométricas un un reeje entre falanges sin que eso haya mediado como una disminución de la hipertrofia de la... Lo mismo con juanetes. Y tengo chicas de la selección de rítmica de nuestro país con juanetes importantes, en donde podemos lograr un reeje del dedo gordo sin que necesariamente confirmemos una disminución del tamaño de la cápsula. Perfecto. También preguntan, en una bursitis olecraniana crónica en un deportista que no ha cedido con tratamiento conservador ni con corticosteroides, ¿tiene manera de tratarse antes de pasar a una bursectomía? En realidad, el paciente solo presenta limitación en la extensión para movimientos gimnásticos.
Pues ahí depende del origen, en realidad, de la bursitis. Si el origen de la bursitis, que es altamente probable, es acumulación de cristales de ácido úrico en el olecranon, en el codo, no sirve para nada la electroestimulación. Ahí lo que hay que hacer es extirpar, sacar los cristales. Si están diluidos o digamos son muy pequeñitos, se pueden sacar con una jeringa, pero en la mayoría de los casos tiene que ir a cirugía y con un bisturí el cirujano cortar y sacar los cristales. Por eso digo, depende el origen de la bursitis. Por otro lado, si el origen de la bursitis es por rozamiento del tendón del tríceps braquial, digamos, si es por rozamiento y sobreexcitación, no está sobreexcitado y está sobreinflamado la bursa, yo no pondría ahí, es decir, vuelvo al caso que hablamos de la Tema del fascitis calor, plantar. claro, el Claro, tema, y aparte el claro. calor. Es decir, dale calor y quítale el origen del problema. Si el origen es la hipertracción del tríceps, Dice, pues relaja el tríceps, tal cual como lo explicó Mario, activando el bíceps homolateral o el tríceps contralateral. contralateral. Súper. Y la última pregunta, el paciente con hepasticidad de 68 años de evolución con marcha, esquina o en punta, ¿se podría generar un cambio con electro? La espasticidad, uno de los problemas más difíciles de... A ver, no ha sido descubierta la solución definitiva. Es uno de los problemas de la neurología. eh, es básicamente una enfermedad neurológica y neuromuscular, eh, que no es lo mismo que una enfermedad psiquiátrica. eh, y básicamente tiene un origen central. El problema está en algunos núcleos de la base, en donde las acciones periféricas que realicemos pueden ayudar, pero básicamente es muy difícil solamente con este tipo de acciones periféricas porque hay una realidad central que todavía no se ha podido contrarrestar ni con fármacos, ni con muchas otras alternativas, por lo menos en mi conocimiento. Pero sí se puede ayudar. Con eso no se puede garantizar la recuperación de una movilidad y una funcionalidad completa, pero sí mejorar la calidad y el estado en que se encuentra el sujeto espástico. Y en Eso, base a lo que dijo, sí, sí, y en base a lo que dijo Mario, ¿cómo ayudar? Eh, La electroestimulación no le puede hablar al músculo, le tiene que hablar al cerebro en una espasticidad. Es decir, quiero ser muy exacto. claro, le tiene que hablar al cerebro. Esto no quiere decir poner electrodos en la cabeza, en el cráneo. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo ningún concepto, nunca pongas una electroestimulación, no hagas electroestimulación en un grupo muscular espástico. A lo sumo, hacelo en el antagonista. A lo ¿Cómo? sumo. Ah, totalmente. Nunca, porque lo vas a llevar a mayor espasticidad. Y un pequeñitito detalle que no es menor, las intensidades tienen que ser subumbrales o umbrales, no pueden ser supraumbrales. ¿Qué quiero decir con esto? No necesariamente, si yo está en pie equino, en espasticidad, te voy a poner electroestimulación 2 o electrodos en tibial anterior, por ejemplo, para tonificar el tibial anterior. No tengo que ver la respuesta visible y palpable de la contracción, tiene que ser sensitiva. Alcanza con una intensidad, no sé, 5 miliamperes, 3 miliamperes, depende del paciente. Porque si tú te pasas de la intensidad, la respuesta es que aumente la espasticidad del antagonista. Totalmente, totalmente. Hay muchos videos que hemos compartido tal y con ustedes de un monje, de un fraile que por parálisis, por una hipoxia perinatal, espasticidad toda la vida, están ahí compartidos los videos de cómo usamos en el cuádriceps para reducir la espasticidad a nivel de los isquios, logró extender la rodilla, caminar sin el bastón. Ahí hay un ejemplo.
Perfecto, lo busco y se los mando al grupo de la Perfecto. masterclass. Todos, muchas gracias, Mario. No. Edu, no sé si tenías una pregunta a Mario. Una rapidita, Mario, y ya nos vamos. Sí, Eh, por lo que explicaste en las fibras intrafusales y extrafusales en relación a estimular las fibras alfa intrafusales para, vamos a decir, y mucho más las rápidas, la tipo 2B, para fortalecer más rápido y mejor a un músculo, pero hablaste de contractura después, en otro momento, de las fibras extrafusales, eh, que son las beta, me parece sí. que habías Las mencionado, betas son las que coinervan. las que coinervan, ¿ok? Y esas son las que te llevan a la contractura muscular. Claro, exactamente. Por eso, en la contractura muscular, uno de los objetivos más importantes es tratar de reducir la actividad del circuito motor beta, que coinerva intra y extrafusales. Al inervar las intrafusales, estira la porción central y genera reflejo miotático de tracción, pero también inerva las extrafusales. Por eso en la Ahora, contractura, ahora con esto que acabas de decir entiendo. Y ahora recién lo entiendo, muy bien explicado y muchas gracias, por qué un músculo contracturado es un músculo débil. claro, claro, y que cuando lo estiras con alta intensidad intensifica la contractura. Fantástica la explicación. Por eso es más interesante incrementar la tasa de activación del antagonista que estirar intensamente, que no lo relaja, al músculo este motor primario que tiene hiperactividad beta. El sistema motor beta es fascinante. Buenísimo, era eso nada más. No, por favor, un gustazo. Buenísimo, pues muchísimas gracias a ambos. Siempre es un placer escucharlos y aprender de ustedes. Gracias por todo. Y bueno, esperemos que podamos hacer otro webinar poco a poco. Ahí lo vamos trabajando para que se vayan informando. Pues muchísimas gracias, Mario, Edu. De verdad, un placer. Consideren que ya siempre estas masterclasses se van a hacer cuando se hagan, se harán los sábados, sobre todo por las diferencias horarias. Pero bueno, pues igual les agradecemos a ustedes por estar aquí presentes. Gracias, Mario, Edu, por todo y esperen pronto nuevas noticias. Esta se quedará grabada y lo subiremos en el grupo cuando quede. Muchas gracias. Abrazo enorme. Gracias, gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, Edu. Gracias, Mario. Gracias, Ricardo. Hasta pronto.